Buenos días, soy el doctor Javier Ferreiro, profesor adjunto de la Clínica Ginecológica B. Hoy vamos a hablar sobre miomatosis uterina. Está dentro de un conjunto de charlas que usted va a poder tener acceso a través de la página. ¿Cómo se define la miomatosis uterina? Son fibromas uterinos de crecimiento benigno, se desarrollan a partir del tejido muscular liso del útero. También se les llama leiomiomas o miomas. Son el tipo más frecuente de crecimiento celular o tumoraciones que se encuentran a nivel de la pelvis de la mujer. La frecuencia, fíjense ustedes que anda en un 20 o 40% de las mujeres en edad fértil. La mayoría sí son asintomáticas y se plantea que solo alrededor del 30% de los leiomiomas son sintomáticos y requerirán tratamiento. O sea que la enorme mayoría de los leiomiomas son asintomáticos. O sea, quiere decir que las pacientes, por ejemplo, se realiza una ecografía porque consulta por otra causa, por ejemplo por dolor, y es muy frecuente que se informe en la ecografía la presencia de fibromas uterinos. Aparece generalmente a partir de los 30 años, es muy raro antes de los 30 años, y sobre todo si se da, sobre todo a partir de los 40 años, a partir de la paramenopausia. La sintomatología depende del tamaño, la ubicación y el número. No es lo mismo un tamaño pequeño o si es uno solo, que son varios de tamaño grande, y la ubicación de los mismos. ¿Cuáles son los síntomas? El más frecuente, sin lugar a dudas, es sangrado uterino anormal. Es aquel sangrado uterino que se repite durante más de 3 meses en forma anormal. ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de hipermenorrea, que es el aumento del volumen durante el periodo menstrual. Eso usted lo puede interrogar, por ejemplo, para darse cuenta, lo relacionan con el ciclo normal de la señora, entonces si la paciente le refiere que de mayor cantidad que el común. El número de adherentes que utiliza, por ejemplo, más de 5 o 6 en el día, también nos está hablando de una hipermenorrea. La presencia de coágulos, que generalmente no están presentes, también nos habla del volumen que lleva a que se formen esos coágulos, nos habla de mayor volumen de sangrado. Y una menometrorragia, que es aquel periodo menstrual que dura más de 7 días. Recuerden que la menstruación normal va entre 2 y 7 días. Entonces, cuando dura más de 7 días, estaríamos hablando de una menometrorragia. Generalmente la miomatosis uterina no afecta la frecuencia y la ciclicidad de los ciclos, pero sí se ve un aumento en la cantidad de días de sangrado y en el volumen del sangrado. Este sangrado muchas veces puede llegar a terminar anemia, todo depende de la cantidad del sangrado y el periodo. Muchas veces vemos que son sangrados que van aumentando lentamente y que se persisten durante meses, y eso termina que muchas veces el paciente presenta una anemia, a veces anemia severa, y que están bien toleradas. El sangrado que es de más corto, que es más abundante y corto en un periodo de tiempo, ese generalmente se ve más acompasado o acompañado de un síndrome funcional anémico, que siempre viene a interrogar la presencia de un síndrome funcional anémico o ya de una repercusión hemodinámica. Ya es más difícil, pero puede llegar a verse. La presencia de dolor, sobre todo se ve cuando existen miomas que comienzan a crecer rápidamente, un rápido crecimiento del fibroma, o por compresión de órganos vecinos. En esos casos ya cuando adquieren grandes dimensiones los fibromas. La presencia de una dismenorrea secundaria, recuerden que la dismenorrea es el dolor durante el periodo menstrual. Secundaria es aquella que aparece luego de su menarca. La primaria es cuando ya aparece esa dismenorrea desde el inicio de las menstruaciones. Pueden aparecer síntomas por compresión de órganos vecinos, como por ejemplo la vejiga. Eso determina una urgencia miccional, que eso es cuando a la paciente le vienen ganas urgentes de poder orinar y que no lo puede estar difiriendo en el tiempo. Puede obstruir a nivel de la vejiga, determinar un síndrome obstructivo bajo, o a nivel del uréter y ya determinar una hidronefrosis, ureterohidronefrosis, o a nivel del recto, por ejemplo, dar constipación. Puede dar una sensación de pesadez pélvica, una distensión abdominal. Eso siempre va a depender del tamaño de los miomas, eso generalmente cuando los miomas son de grandes dimensiones, y puede llegar a tener una tumoración pélvica o abdominopélvica que la paciente hasta puede llegar a notar.
Y como ya dijimos, lo más frecuente es que sean asintomáticas, que muchas veces es un hallazgo cuando se pide una ecografía. Con respecto a la clasificación, se puede clasificar en altura y en profundidad. En altura tenemos los cervicales, o sea, a nivel del cuello uterino, los ísmicos, que se ubican entre el cuello y el cuerpo uterino, y los del ligamento ancho hacia los costados del útero. Luego tenemos la clasificación según su profundidad, pueden ser subserosos por debajo de la serosa, como por ejemplo este, pueden ser intramurales, como puede ser estos también son intramurales con un cierto sector subseroso o intramurales con un cierto sector hacia adentro, submucosos. Y luego los submucosos en sí mismos, que estos pueden ser también los subserosos y los submucosos pueden ser sesiles o pediculados. Por ejemplo, este es un mioma sesil subseroso, y este, como podemos ver, tiene un pedículo fino. Este es submucoso pediculado. Muy bien. Con respecto a la etiopatogenia, la etiología, si bien es desconocida, sí se reconocen varios factores de riesgo. Existen cambios genéticos, muchos fibromas contienen cambios en sus genes que difieren de lo de las células típicas del músculo uterino normal, así como se ha visto, por ejemplo, una cierta predisposición familiar en muchos casos. También se ve una predisposición en la raza afrodescendiente. En esta raza se ve que los fibromas realmente se presentan a edades más tempranas, hay un mayor número de fibromas, mayor tamaño de los mismos, por eso se reconoce un factor genético que es importante. A nivel hormonal, el estrógeno y la progesterona, dos hormonas que estimulan el desarrollo del revestimiento uterino, y se ha visto que estimulan el crecimiento de los fibromas. Los fibromas contienen más receptores de estrógenos y progesterona que las células musculares lisas habituales. Por esta razón, por ejemplo, en el embarazo tienden a aumentar de tamaño los fibromas y luego disminuye una vez finalizado el embarazo. Recuerden el gran aumento de hormonas estrogénicas que hay durante el embarazo, y lo mismo pasa en la posmenopausia, cuando disminuyen el tenor estrogénico y también comienzan a disminuir los fibromas. No quiere decir que desaparezcan, pero sí disminuyen francamente. Después existen otros factores de crecimiento, sustancias que utiliza el cuerpo para mantener los tejidos, como el factor de crecimiento símil insulina, que pueden afectar el crecimiento de los fibromas. Con respecto a las complicaciones, puede llegar a determinar anemia. La anemia puede ser mal tolerada, por eso siempre debemos interrogar la presencia de un signo funcional anémico. Recuerden que para esto deben interrogar la presencia de astenia, adinamia, fosfenos, acufenos, cansancio marcado de la paciente, disnea al deambular. La presencia de dolor, que esto puede ser por ejemplo por miomas submucosos pediculados, que el útero trata como de expulsarlos y da dolores menstruales fuertes. Los miomas, sobre todo intramurales o subserosos, que pueden ser de rápido crecimiento, cambio degenerativo de los mismos. La presencia de dismenorrea por la hipermenorrea que puede ya presentar. El mioma parido en vagina, que son miomas submucosos pediculados que el útero tiende como a sacar, y de esa manera el mioma se va apareciendo a través del cuello cervical y termina como parido por el propio útero, que eso da mucho sangrado, da dolor. La presencia de infertilidad, que muchas veces se ve relacionado con los fibromas, sobre todo si están obstruyendo las trompas. Igualmente siempre se debe descartar otras etiologías, ¿verdad?, de infertilidad. Por ejemplo, una ureterohidronefrosis por compresión del uréter, o una degeneración sarcomatosa. Esto es sumamente excepcional, como dijimos, por definición la miomatosis es benigno, pero se habla de una degeneración sarcomatosa que pensarlo sobre todo en los miomas de rápido crecimiento. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Por esta razón es fundamental el examen pélvico ginecológico para su diagnóstico. Cuando tenemos sobre todo una histeromegalia, o sea, un aumento del tamaño uterino, y este es irregular por la presencia de los miomas.
Ahora podemos acompañarlo, por ejemplo, de una ecografía transvaginal para corroborar el diagnóstico. De esta manera se valora el tamaño de los miomas, la forma del útero, se valora la forma, el tamaño del útero también, el número de miomas, el tamaño, la ubicación. Descartar diferenciales, por ejemplo, un mioma subseroso pediculado se puede confundir con una tumoración parauterina. Otros estudios que se pueden llegar a solicitar es hemograma para valorar la repercusión hematimétrica, ¿verdad? Obviamente si existe una anemia o no, que eso es importante siempre solicitar. Y después nombrar, por ejemplo, una resonancia o una tomografía. Esto no se piden siempre, sino que se piden en caso de miomatosis grande para valorar la compresión de órganos vecinos o para descartar diferenciales, pero no se hace de forma rutinaria. Con respecto al tratamiento, los miomas asintomáticos pequeños sin dolor no requieren tratamiento. La mayoría de los miomas uterinos diagnosticados justamente son asintomáticos y lo que se hace se realiza el control de los mismos. ¿Cuáles requieren tratamiento? Bueno, en aquellos casos que tenemos un sangrado uterino anormal que determina una hipermenorrea, una menometrorragia, que ha terminado una anemia por un sangrado uterino anormal. En los casos de dolor importante, una dismenorrea secundaria. Cuando los miomas son grandes, se plantea que en úteros mayores de 3 meses, recuerden que a veces no es solo el mioma, sino que a veces son varios miomas que determinan que el propio útero determina que va aumentando el tamaño, sobre todo a expensas de los intramurales y los ulcerosos. Y siempre recordar que ustedes deben de extrapolar el tamaño uterino a lo que sería un tamaño de un útero grávido. Entonces cuando decimos un útero como de 3 meses, estamos hablando, por ejemplo, un tamaño como un útero obstétrico de 3 meses, pero es para que tengan una idea del tamaño. Recuerden que, por ejemplo, un útero como de 5 meses, aquel que llega hasta el ombligo, 3 meses se encuentra más o menos a mitad de camino entre el pubis y el ombligo. Bueno, úteros de 3 meses o mayores generalmente son para tratamiento. Cuando existe un mioma parido en vagina, debemos realizar la miomectomía del mismo, o sea, generalmente se realiza de urgencia. En miomatosis grande que están comprimiendo los órganos vecinos, y también pensar en los miomas de rápido crecimiento, que eso recuerden que habíamos dicho que pueden llegar a orientar, pero son casos muy excepcionales de un sarcoma uterino. Con respecto al tratamiento, siempre va a depender del número de miomas, de la ubicación de los mismos, del tamaño de los miomas, de la edad de la paciente, de los deseos reproductivos y de los síntomas que presenta. Tratamientos pueden ser médicos o quirúrgicos. El tratamiento médico puede reducir el sangrado, puede reducir el dolor pélvico, puede reducir la dismenorrea, pero realmente no cambia la evolución ni el crecimiento de los mismos. Se puede usar en el preoperatorio también muchas veces para disminuir el tamaño y de esa manera disminuir el riesgo de sangrado en el intraoperatorio. Luego de los tratamientos quirúrgicos tenemos, por ejemplo, las miomectomías, es sacar solo el mioma o los miomas correspondientes, la realización de una histerectomía, o sea, la exéresis del útero, la embolización de la arteria uterina como otra opción y la ablación por radiofrecuencia. Entonces, con respecto al tratamiento médico, tenemos, por ejemplo, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina del gen RH. Actúan como agonistas del receptor gen RH, desensibilizando la glándula pituitaria a gen RH. Entonces, la sensibilización hipofisaria reduce la secreción del LH-FSH y por lo tanto induce un estado de anovulación hipogonadal hipogonadotrófica. Reducen los estrógenos y progesterona ováricas, detienen el ciclo menstrual y pueden reducir el tamaño de los fibromas. A veces se usan antes de la cirugía para reducir el riesgo del sangrado. Los agonistas de gen RH tienen muchos efectos secundarios, es uno de los grandes problemas que tiene, que incluyen pérdida ósea, osteoporosis, sequedad vaginal, sudores nocturnos. Recuerden que es como si la paciente entrara rápidamente en corto plazo en una posmenopausia. A veces se puede tomar dosis bajas de estrógeno o progesterona, ayuda a reducir estos efectos secundarios. Los agonistas gen RH generalmente se usan durante menos a 6 meses como máximo.
sin terapia adicional o durante 12 meses cuando recibe una terapia adicional, lo que decíamos de estrógenos o progesterona, pero no más allá de estos periodos y por los efectos secundarios importantes que presentas. Después que una mujer deja de tomar una bonita GnRH, sus fibromas suelen volver a su tamaño anterior, por eso es una alternativa, pero no es un tratamiento definitivo. Dentro de los tratamientos médicos también tenemos los dispositivos intrauterinos. El DIU liberador de progestina, levonorgestrel, es una opción dentro del tratamiento médico. Reducen el sangrado, reducen la dismenorrea. Hay que tener la precaución que no sería recomendado si presenta miomas que distorsionan la cavidad endometrial, como miomas subserosos u intramurales que deforman la cavidad. Importante tener en cuenta que mejoramos los síntomas, pero no tratamos los fibromas en sí mismos, lo que habíamos dicho ya, que mejoramos los síntomas, pero no los fibromas. El ácido tranexámico es otra opción. Este medicamento se usa sobre todo para tratar el sangrado uterino abundante, reduce la pérdida de sangre durante el periodo menstrual, pero también no afecta a los miomas en sí mismos. También dentro del tratamiento médico, otra opción son las píldoras anticonceptivas y otros tipos de métodos anticonceptivos hormonales. Se pueden usar para controlar el sangrado abundante, sobre todo la hipermenorrea o los periodos dolorosos de la dismenorrea, que es causada sobre todo por esa hipermenorrea. Puede ocurrir como efecto secundario e inconveniente que este tratamiento puede hacer que los fibromas aumenten ligeramente de tamaño. Pero para algunas mujeres los beneficios de controlar el sangrado abundante y el dolor con anticonceptivos hormonales puede superar obviamente el riesgo de que los fibromas crezcan, y sobre todo estamos tratando los síntomas, que es de lo más importante siempre para tratar. Si bien no estamos tratando, no estamos disminuyendo ni haciendo que desaparezcan los fibromas, todos estos tratamientos médicos pueden ayudar y muchas veces evitamos una cirugía. El tratamiento quirúrgico tenemos, por ejemplo, la miomectomía, que es la extirpación quirúrgica de los fibromas mientras se conserva el útero en su lugar. Solo tratamos los fibromas. Los fibromas no vuelven a crecer durante la cirugía, después de la cirugía, pero se pueden desarrollar sin nuevos fibromas, lo cual también puede llegar a requerir nuevas cirugías, obviamente. Una de las principales causas para realizar un tratamiento conservador del útero es cuando existen deseos gestacionales para poder conservar el útero. En estos casos, tener en cuenta si se embaraza después de una miomectomía, y es probable que deba finalizarse el embarazo mediante cesárea, sobre todo si hubo una apertura de la cavidad endometrial, porque este ya es un útero cicatrizal con riesgo de rotura uterina. Otro tratamiento quirúrgico es la histeroscopía. Se puede utilizar para extirpar los fibromas que sobresalen en la cavidad del útero, por ejemplo, los submucosos o los intramurales que protruyen hacia la cavidad uterina. Se realiza para tratamiento, como acabo de decir, para los submucosos o intramurales. Se inserta un resectoscopio a través del histeroscopio. El resectoscopio destruye los fibromas con electricidad o un rayo láser, aunque no puede eliminar los fibromas profundos en las paredes del útero, sino que los que están protruyendo hacia la cavidad. A menudo puede controlar el sangrado que causa estos fibromas. Generalmente se realiza como cirugía del día con una rápida recuperación, generalmente unas pocas horas de internación, y sobre todo sirve para manejar aquellos miomas que aumentan mucho los sangrados. De esta forma mejoramos claramente el sangrado de la misma. Dentro del tratamiento quirúrgico también tenemos la histerectomía, que es la extirpación del útero. Puede ser subtotal cuando se conserva el cuello uterino o total cuando se realiza la exéresis del cuello y el cuerpo uterino. Realmente se realiza la histerectomía total, a no ser que por dificultades técnicas no se puede realizar en forma total y se deja el cuello uterino. Los ovarios pueden ser o no extirpados. Esto es independiente de la miomatoria uterina, no es necesario extirparlos. Los ovarios, si se encuentran sanos, se dejan por los beneficios que conllevan esto para la prevención de osteopenia, osteoporosis, prevención cardiovascular y prevención del hipotrofismo cutáneo y mucoso del aparato urinario y genital. La histerectomía se realiza cuando otros tratamientos no han funcionado o no son posibles o los fibromas son muy grandes, ¿verdad?
Siempre tener presente que después de someterse a una histerectomía, obviamente estos radicales no pueden ya tener más hijos. Con respecto a la vía de abordaje para la histerectomía, depende del tamaño uterino, de la capacidad vaginal, de la presencia de otras patologías, de adherencias abdominales, de otras cirugías previas y fundamentalmente la técnica que el ginecólogo actuante se sienta más cómodo y de los deseos de la paciente. Opciones: tenemos la vía vaginal para poder realizar una histerectomía, la vía vaginal asistida por laparoscopía, o sea que hay parte se realiza por laparoscopía y parte por vía vaginal. La vía laparoscópica para realizar la histerectomía o la laparotomía, o sea que la vía abdominal, que esto puede ser ya sea por incisión de Fanny Steele o incisión mediana. Eso dependerá de cada paciente en particular y de las características de la miomatosis y del tamaño del mismo. Las que presentan menos riesgos y mejor y más rápida recuperación, precoz inicio de las tareas habituales, menores adherencias, son las mínimamente invasivas, como la vía vaginal, la laparoscópica o la vaginal asistida por la laparoscópica, que son las vías de elección. Otros tratamientos sería, por ejemplo, la embolización de la arteria uterina. En este procedimiento se inyectan partículas diminutas, como por ejemplo granos de arena, en los vasos sanguíneos que conducen al útero. Las partículas cortan el flujo de sangre al fibroma y hacen que éste se achique. Se realiza en forma ambulatoria en la mayoría de los casos. El efecto de la embolización de la arteria uterina en futuros embarazos todavía no está totalmente claro. Luego tenemos la ablación por radiofrecuencia. Este procedimiento utiliza energía y calor para reducir el tamaño de los fibromas. Se puede realizar por laparoscopía. Se insertan una sonda ultrasonido y un laparoscopio en el abdomen para ayudar a encontrar los fibromas. Luego se insertan agujas delgadas a través del abdomen hasta los fibromas para calentar y destruir el tejido del fibroma. También se pueden realizar a través de la vagina, del cuello uterino, en lugar de hacerlo a través del abdomen. Las complicaciones son poco frecuentes, pero sí se necesita más investigación para comprender los efectos sobre futuros embarazos. Y lo otro importante y fundamental es que la ablación por radiofrecuencia no se realiza en nuestro medio, por lo tanto no hay ningún tipo de experiencia y por lo tanto, bueno, yo lo que quería era nombrárselos por si ustedes lo leían. Y de esta manera damos por finalizada la charla. Espero que les haya gustado. Yo les dejo ahí mi email por cualquier duda, cualquier pregunta que quieran realizar. Y bueno, espero que aprovechen de la misma y que les sea útil. Hasta luego.